Amigos de la salud, bienvenidos. ¿Alguna vez se han parado a pensar en la compleja danza de las neuronas que se activan cada vez que dan un paso, lanzan una pelota o incluso simplemente se quedan quietos? A menudo damos por sentadas nuestras habilidades físicas, sin darnos cuenta de la compleja sinfonía de actividad neuronal que ocurre dentro de nuestros propios cráneos. Hoy, viajamos al fascinante mundo del cerebelo, el héroe olvidado de su sistema nervioso. Escondido debajo de la corteza cerebral, esta pequeña pero poderosa estructura es una fuente inagotable de computación, coordinando sus movimientos, equilibrio e incluso desempeñando un papel en sus emociones. Sí, lo escucharon bien. El cerebelo es el maestro del movimiento, orquestando silenciosamente la sinfonía de sus músculos con una velocidad y precisión asombrosas. Es la razón por la que pueden cruzar una habitación sin chocar con las cosas, dominar un instrumento musical o incluso atrapar una pelota al vuelo. En los siguientes capítulos, desvelaremos 20 datos sorprendentes sobre esta parte del cerebro, a menudo pasada por alto, revelando sus poderes ocultos y el papel crucial que desempeña en hacerlos. Bueno, y quédense hasta el final, amigos míos, porque incluso compartiré un truco para mejorar instantáneamente su equilibrio y sus reflejos. El cerebelo, ese pequeño gigante de la coordinación, no es invencible, amigos míos. Al igual que cualquier otra parte del cuerpo, es vulnerable a lesiones y enfermedades, y créanme, cuando el cerebelo se daña, las consecuencias son cualquier cosa menos sutiles. Un golpe en la cabeza, un derrame cerebral o una enfermedad neurodegenerativa pueden afectar el cerebelo, lo que lleva a una variedad de problemas motores, desde la falta de coordinación y el temblor hasta la dificultad para caminar y hablar. Imaginen tratar de escribir su nombre con una mano temblorosa, o caminar en línea recta después de dar vueltas en un tío vivo. Así es como las lesiones cerebelosas pueden afectar los movimientos. De repente, las tareas cotidianas que damos por sentado, como atarnos los zapatos o comer con un tenedor, se vuelven increíblemente desafiantes. Es un claro recordatorio de la intrincada danza entre el cerebro y el cuerpo, y cómo incluso un pequeño daño a esta región crítica puede tener un impacto profundo en nuestras vidas. Así que la próxima vez que vean a alguien luchando con el equilibrio o la coordinación, recuerden el poder del cerebelo y la importancia de proteger nuestras cabezas de lesiones. Aquí hay algo asombroso sobre el cerebelo. Es un gran trabajador silencioso que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin que nosotros, los que estamos arriba en la corteza cerebral, lo sepamos. Mientras reflexionamos sobre los misterios del universo o componemos la próxima gran novela estadounidense, el cerebelo se encarga de los negocios, asegurándose de que no nos caigamos de nuestras sillas en medio de un pensamiento profundo. Imaginen tratar de coordinar conscientemente cada movimiento muscular involucrado en simplemente sentarse erguidos, los pequeños ajustes de la espalda, el núcleo y el cuello, que nos impiden volcarnos como una silla mal hecha. Sería agotador, ¿no? Afortunadamente, el cerebelo nos libera de esa carga mental, trabajando incansablemente detrás de escena para que podamos movernos por el mundo con facilidad y gracia. Es la máxima eficiencia multitarea, que maneja una gran cantidad de información sensorial y comandos motores sin requerir nuestra atención consciente. Así que la próxima vez que realicen una tarea que parezca automática, como escribir en un teclado o cepillarse los dientes, tómense un momento para apreciar el trabajo incansable de su cerebelo, el héroe anónimo que hace posible todo. Amigos, ¿alguna vez se han preguntado cómo es que podemos aprender habilidades motoras complejas como andar en bicicleta o tocar un instrumento musical? Pareciera magia, pero déjenme decirles que no lo es. Se trata del poderío del cerebelo, esa maravilla escondida en la parte posterior de nuestro cerebro. El cerebelo es como un maestro paciente y dedicado que nos guía a través del proceso de aprendizaje motor. Cada vez que intentamos algo nuevo, como tocar un acorde en una guitarra o mantener el equilibrio en una bicicleta, el cerebelo está ahí, observando, analizando y ajustando nuestros movimientos. Al principio, nuestros movimientos son torpes e imprecisos. Pero con la práctica constante, el cerebelo comienza a formar nuevas conexiones neuronales, creando un mapa detallado de los movimientos necesarios para realizar esa habilidad. Es como si el cerebelo estuviera grabando un programa de computadora, optimizando cada línea de código hasta que la ejecución sea perfecta. Y aquí viene lo asombroso. Una vez que el cerebelo domina una habilidad, la convierte en algo casi automático. Piensen en cuando aprendieron a andar en bicicleta. Al principio,
Requería toda su concentración, pero ahora lo hacen sin pensarlo, ¿verdad? Eso, mis amigos, es el cerebelo en acción. Amigos, hemos estado hablando del cerebelo como un maestro del movimiento, un centro de aprendizaje motor, pero ¿cómo es que este órgano, relativamente pequeño, logra controlar con tanta precisión todos nuestros movimientos? La respuesta se encuentra en su conexión directa con los músculos a través de una compleja red de comunicación de alta velocidad, el sistema nervioso. Imaginen al sistema nervioso como una red de fibra óptica que recorre todo nuestro cuerpo, conectando el cerebro con cada músculo. El cerebelo, como un centro de control maestro, envía señales eléctricas a través de esta red, dando instrucciones precisas a los músculos para que se contraigan o relajen en el momento preciso. Esta conexión directa entre el cerebelo y los músculos es crucial para la coordinación motora fina. Pensemos en el simple acto de llevarnos un vaso de agua a la boca. Parece sencillo, ¿verdad? Pero requiere una sinfonía de movimientos coordinados, desde ajustar la fuerza de agarre hasta mover el brazo con la precisión necesaria para que el vaso llegue a la boca sin derramar una gota. Y todo esto sucede en fracciones de segundo, gracias a la rápida comunicación entre el cerebelo, el sistema nervioso y los músculos. Es como una orquesta perfectamente sincronizada, con el cerebelo como el director que marca el ritmo y la intensidad de cada movimiento. Amigos, durante mucho tiempo se pensó que el cerebelo era el maestro absoluto del movimiento, una especie de computadora biológica dedicada exclusivamente a la coordinación motora. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado una faceta fascinante de este órgano, su participación en el complejo mundo de las emociones y el comportamiento. Sí, así como lo escuchan. El cerebelo, ese maestro de la precisión motora, también juega un papel crucial en la forma en que procesamos las emociones, regulamos nuestro comportamiento e interactuamos con el mundo social. Es como si el cerebelo fuera un director de orquesta que, además de dirigir la sinfonía del movimiento, también influyera en el tono emocional de la música. Las evidencias científicas sugieren que el cerebelo está conectado con áreas del cerebro involucradas en el procesamiento emocional, como la amígdala y el hipocampo. Estas conexiones permiten al cerebelo recibir información sobre nuestro estado emocional y, a su vez, modular nuestras respuestas emocionales. Por ejemplo, se ha observado que la actividad del cerebelo aumenta cuando experimentamos emociones intensas, como el miedo o la alegría. Esto sugiere que el cerebelo podría estar involucrado en la regulación de la intensidad de nuestras respuestas emocionales, evitando que se vuelvan abrumadoras o inapropiadas para la situación. Pero la influencia del cerebelo se extiende más allá de las emociones básicas. También se ha relacionado con funciones cognitivas superiores, como la toma de decisiones, el lenguaje e incluso la cognición social, es decir, nuestra capacidad para comprender y relacionarnos con los demás. Estudios han demostrado que el cerebelo se activa cuando observamos las acciones de otras personas, lo que sugiere que podría estar involucrado en la imitación y el aprendizaje social. Esta capacidad de comprender las acciones e intenciones de los demás es fundamental para la interacción social efectiva. Además, se cree que el cerebelo podría jugar un papel importante en la detección y el procesamiento de señales sociales, como las expresiones faciales, el lenguaje corporal y el tono de voz. Estas señales nos proporcionan información valiosa sobre el estado emocional y las intenciones de las personas con las que interactuamos. Así que la próxima vez que se encuentren en una situación social, ya sea una conversación casual o una reunión importante, recuerden que el cerebelo no solo coordina los movimientos de sus músculos faciales para sonreír o fruncir el ceño, sino que también está trabajando arduamente para ayudarles a navegar por el complejo mundo de las emociones y las relaciones sociales. Amigos míos, hemos llegado al cerebelo, una región del cerebro que, a pesar de su tamaño, alberga secretos tan profundos como el cosmos mismo. Imaginen esto, un órgano del tamaño de un puño que contiene la mitad de las neuronas de todo su cerebro. Es como descubrir una galaxia en miniatura, repleta de miles de millones de estrellas, cada una con la capacidad de procesar información a velocidades asombrosas. Y al igual que los astrónomos se maravillan con la inmensidad del universo, los neurocientíficos se asombran con la complejidad de este pequeño gigante. Su estructura, amigos míos, es un laberinto de pliegues y circunvoluciones, una red intrincada de conexiones que recuerda a los filamentos cósmicos que conectan galaxias distantes. En este laberinto neuronal,
se llevan a cabo cálculos complejos que rigen nuestros movimientos, equilibrio y coordinación. Es un testimonio de la increíble capacidad del universo y de nosotros mismos para empaquetar una cantidad asombrosa de poder en un espacio tan pequeño. El cerebelo, mis amigos, es un microcosmos de la maravilla que es el cerebro humano. Amigos, cuando se trata de movimiento, el cerebelo es el maestro indiscutible. Piensen en un atleta olímpico ejecutando una rutina de gimnasia compleja, un bailarín realizando una coreografía precisa, o un músico tocando un instrumento con maestría. Detrás de cada movimiento fluido y coordinado, el cerebelo está trabajando incansablemente, como un director de orquesta cósmica, asegurando que cada músculo se mueva en armonía. Recibe información constante de nuestros sentidos, procesando datos sobre la posición de nuestro cuerpo en el espacio, la tensión en nuestros músculos y la velocidad de nuestros movimientos. Con esta información, realiza ajustes infinitesimales en tiempo real, permitiéndonos movernos con precisión y gracia. Es la razón por la que podemos caminar sin caernos, escribir sin pensar en la posición de nuestros dedos, o atrapar una pelota en el aire. El cerebelo, mis amigos, es el héroe anónimo detrás de cada movimiento fluido y coordinado que realizamos. Amigos míos, en el vasto escenario del universo, la Tierra ejerce una fuerza implacable sobre nosotros, la gravedad. Y es el cerebelo el que nos permite desafiar esta fuerza, manteniéndonos erguidos y en equilibrio. Imaginen un equilibrista caminando por la cuerda floja, con la ciudad extendiéndose debajo. Cada paso es un acto de equilibrio preciso, una danza delicada entre la gravedad y el control muscular. El cerebelo, en este caso, es el coreógrafo maestro, recibiendo información constante del oído interno, que detecta la posición de la cabeza, y de los receptores sensoriales en los músculos y articulaciones, que informan sobre la posición del cuerpo. Con esta información, el cerebelo realiza ajustes constantes en la tensión muscular, permitiéndonos mantener el equilibrio, incluso cuando nos movemos o estamos parados sobre una superficie inestable. Es un ballet continuo que ocurre sin que nos demos cuenta. El cerebelo no se limita a reaccionar al mundo que nos rodea, sino que también tiene la increíble capacidad de predecir el futuro, al menos en lo que respecta al movimiento. Lo hace mediante el análisis de patrones en nuestro comportamiento motor y el entorno. Piensen en un jugador de béisbol que se prepara para batear una bola rápida. El cerebelo del bateador está trabajando horas extras, prediciendo la trayectoria de la pelota, calculando el momento del swing e incluso teniendo en cuenta la velocidad y el giro de la pelota. Esta capacidad de predicción es esencial para movimientos fluidos y coordinados. Nos permite anticiparnos a los cambios en nuestro entorno y realizar ajustes en nuestro movimiento antes de que sea necesario reaccionar conscientemente. Es como si el cerebelo tuviera una bola de cristal, permitiéndonos movernos con gracia y precisión en un mundo en constante cambio. Esta capacidad predictiva del cerebelo no es innata, sino que se desarrolla a través del aprendizaje y la práctica. Cada vez que aprendemos una nueva habilidad motora, ya sea andar en bicicleta, tocar un instrumento musical o incluso escribir nuestro nombre, el cerebelo está ocupado creando nuevos circuitos neuronales. Estos circuitos representan los patrones de movimiento específicos que estamos aprendiendo, y con la práctica suficiente, estos patrones se vuelven automáticos, lo que nos permite realizar estas acciones sin esfuerzo consciente. Es por eso que los atletas profesionales pasan incontables horas practicando sus habilidades. Con cada repetición, están perfeccionando los circuitos neuronales en su cerebelo, permitiéndoles desempeñarse a un nivel que desafía los límites de la capacidad humana. Así que la próxima vez que veas a un atleta realizar una hazaña aparentemente sobrehumana de habilidad y coordinación, recuerda el poder del cerebelo, un testimonio de la notable capacidad del cerebro para aprender y adaptarse. Si bien a menudo pensamos en el cerebelo como el centro de control del movimiento, su influencia se extiende mucho más allá del ámbito motor. De hecho, el cerebelo está íntimamente involucrado en el procesamiento de la información sensorial, particularmente en el contexto de la visión. Piensen en la tarea aparentemente simple de seguir un objeto en movimiento con los ojos. El cerebelo recibe información de los músculos oculares, así como del sistema visual, para coordinar el movimiento suave y preciso de los ojos. Esta coordinación ojo-cerebelo es crucial para una serie de funciones visuales, incluyendo la percepción de profundidad, la estabilización de la imagen durante el movimiento de la cabeza
y la capacidad de cambiar rápidamente el enfoque entre objetos a diferentes distancias. Es como tener un director de fotografía interno que ajusta constantemente el enfoque y el encuadre de nuestra visión, asegurándonos de que podamos interactuar con nuestro entorno visual de manera efectiva. La influencia del cerebelo en la visión va más allá del simple seguimiento de objetos. También juega un papel en nuestra capacidad para estimar distancias, predecir la trayectoria de los objetos en movimiento e incluso percibir el tiempo. Consideren la tarea de atrapar una pelota que se nos acerca. El cerebelo trabaja en conjunto con el sistema visual para calcular la velocidad y la trayectoria de la pelota, permitiéndonos mover nuestras manos a la posición correcta en el momento preciso para realizar la atrapada. Esta intrincada danza entre el cerebelo y el sistema visual destaca la naturaleza interconectada de nuestro cerebro. Diferentes regiones trabajan en armonía para crear una experiencia sensorial cohesiva y permitirnos interactuar con el mundo que nos rodea de formas complejas y sofisticadas. En esencia, el cerebelo no es solo un centro de control motor, sino un poderoso procesador sensorial que ayuda a dar sentido al mundo visual y a garantizar que nuestras interacciones con él sean precisas, eficientes y, a menudo, impresionantes. Amigos, el cerebelo, esa maravilla de la ingeniería neuronal, no es invencible. Así como un meteorito puede chocar con la Tierra y causar estragos, existen enfermedades que pueden afectar el funcionamiento del cerebelo. Hablamos de enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o el Alzheimer. Estas enfermedades, como una lluvia de meteoritos microscópicos, van dañando progresivamente las células nerviosas del cerebelo. Y al igual que un impacto devastador, estas enfermedades pueden afectar el movimiento, la coordinación y el equilibrio de una persona. Imaginen por un segundo que el cerebelo es como un director de orquesta. Si el director pierde la capacidad de coordinar a los músicos, la sinfonía se convierte en un caos. De manera similar, cuando las enfermedades neurodegenerativas afectan al cerebelo, la armonía del movimiento se ve gravemente comprometida. Es crucial, mis amigos, que sigamos investigando para comprender mejor estas enfermedades y encontrar tratamientos efectivos. La ciencia avanza a pasos agigantados, pero aún queda mucho por descubrir. Imaginen un futuro donde podamos reparar el daño causado por estas enfermedades, donde podamos restaurar la armonía del movimiento perdida. Ese es el futuro por el que luchamos, un futuro donde el cerebelo pueda seguir orquestando la sinfonía del movimiento humano. Y para lograrlo, necesitamos invertir en investigación, en ciencia, en el conocimiento. Porque solo a través del conocimiento podremos vencer a estos enemigos invisibles. A menudo hablamos de la importancia de una buena alimentación para la salud en general. Pero, ¿sabían que la comida que ingerimos también afecta directamente al rendimiento de nuestro cerebelo? Así es, amigos. El cerebelo, como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, necesita los nutrientes adecuados para funcionar correctamente. Imaginen que el cerebelo es como un coche de carreras. Si le echamos gasolina de mala calidad, el coche no rendirá al máximo. De la misma manera, si no alimentamos nuestro cerebelo con los nutrientes que necesita, su rendimiento se verá afectado. Una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras y ácidos grasos omega 3 es esencial para mantener el cerebelo en plena forma. Estos alimentos proporcionan los bloques de construcción necesarios para un funcionamiento neuronal óptimo. Por otro lado, una dieta rica en alimentos procesados, azúcares refinados y grasas saturadas puede tener un impacto negativo en la salud del cerebelo. Estos alimentos son como una llave inglesa en el motor de nuestro coche de carreras, obstruyendo su funcionamiento y reduciendo su rendimiento. Mantener una dieta equilibrada y nutritiva no solo beneficia a nuestra salud en general, sino que también potencia el funcionamiento de nuestro increíble cerebelo. Así que ya saben, la próxima vez que estén a punto de comer, piensen en su cerebelo y elijan alimentos que lo mantengan en plena forma. Recuerden, amigos, somos lo que comemos incluso en nuestro cerebro. Amigos, así como un atleta olímpico entrena su cuerpo para alcanzar el máximo rendimiento, nuestro cerebelo también necesita ser ejercitado para mantener un equilibrio perfecto. Y no me refiero a enseñarle a hacer malabares con pesas. Al igual que un músculo se fortalece con el ejercicio, el cerebelo mejora su capacidad de coordinar movimientos y mantener el equilibrio cuando lo desafiamos con ejercicios específicos. Existen una variedad de actividades que podemos incorporar a nuestra rutina diaria
para entrenar nuestro cerebelo. Desde ejercicios sencillos como caminar en línea recta o pararse en un solo pie, hasta actividades más desafiantes como el yoga, el tai chi o la danza. La clave está en desafiar constantemente al cerebelo con nuevos movimientos y ejercicios que requieran equilibrio y coordinación. Al principio, puede que nos cueste mantener el equilibrio, pero con la práctica, el cerebelo irá aprendiendo y adaptándose, mejorando nuestra capacidad de movimiento. Y lo mejor de todo es que no necesitamos un gimnasio sofisticado ni un entrenador personal para entrenar nuestro cerebelo. Podemos hacerlo en casa, en el parque o incluso en la oficina. Así que ya saben, amigos, a poner en movimiento ese cerebelo. Con un poco de práctica diaria, podemos mejorar nuestro equilibrio, coordinación y fluidez de movimiento. Amigos míos, les apuesto a que no pensaron que escribir requería de una sinfonía neuronal, ¿verdad? Pero déjenme decirles, cuando se trata de plasmar nuestros pensamientos en papel o en un teclado, el cerebelo es el director de orquesta detrás de escena. Puede que no lo notemos, pero escribir a mano requiere un control motor increíblemente preciso. Cada trazo, cada curva, cada punto es orquestado por el cerebelo con una precisión asombrosa. Piensen en ello. Mantenemos el equilibrio de la pluma o el lápiz, ajustamos la presión sobre el papel y movemos nuestros dedos con una precisión milimétrica, todo al mismo tiempo. Es como una danza compleja de movimientos, y el cerebelo es el coreógrafo maestro. Sin su intervención constante, nuestra escritura sería temblorosa, desordenada, casi imposible de descifrar. Sería como si un robot intentara escribir un poema de amor, técnicamente posible, pero carente de la fluidez y la sutileza que solo un maestro de la coordinación motora puede proporcionar. Y no se trata solo de escribir a mano. La precisión del cerebelo también entra en juego cuando escribimos en un teclado. Cada pulsación de tecla, cada combinación de letras, requiere una sincronización y una coordinación precisas, especialmente si queremos escribir a una velocidad decente. Imaginen intentar escribir un correo electrónico o un comentario ingenioso en redes sociales sin la ayuda del cerebelo. Sería como intentar escribir un ensayo en una máquina de escribir gigante mientras se está en un barco en medio de una tormenta. Pero gracias al cerebelo, nuestras palabras pueden fluir sin problemas desde nuestros pensamientos hasta la pantalla. Es una maravilla de la neurociencia que a menudo damos por sentada. Así que la próxima vez que escriban, tómense un momento para agradecer a su cerebelo por hacer posible este complejo acto de destreza. Amigos, cuando hablamos de precisión, no solo nos referimos a astrónomos calibrando telescopios. El cerebelo, ese pequeño gigante en la base de nuestro cráneo, es un maestro de la precisión en nuestro día a día. Imaginen un jugador de baloncesto lanzando a canasta. La parábola perfecta, el ángulo exacto, la fuerza justa. ¿Azar? Para nada. Es el cerebelo trabajando a toda marcha, calculando trayectorias como un sistema de guía espacial, y no se limita al deporte. Escribir, enhebrar una aguja, incluso ese movimiento preciso con el que llevamos la comida a la boca. Cada acción que requiere fineza, cada gesto milimétrico, lleva la firma inconfundible de nuestro amigo el cerebelo. Es fascinante cómo esta estructura, que cabe en la palma de la mano, orquesta una sinfonía de movimientos precisos, permitiéndonos interactuar con el mundo con una destreza asombrosa. Ahora bien, ¿qué hace que el cerebelo sea el rey de la precisión? La respuesta está en su increíble densidad neuronal. Imaginen más neuronas que todas las estrellas de la Vía Láctea juntas. Esta red neuronal ultradensa permite al cerebelo procesar información sensorial a una velocidad asombrosa, comparando constantemente lo que queremos hacer con lo que realmente estamos haciendo. Es como un piloto automático súper avanzado, haciendo microcorrecciones en tiempo real para asegurar que nuestros movimientos sean fluidos, coordinados y, por supuesto, precisos. Así que la próxima vez que logren un tiro perfecto en un videojuego o encajen la llave en la cerradura sin mirar, recuerden agradecerle a su cerebelo. Es el héroe anónimo detrás de cada movimiento preciso que realizamos. En el vasto universo de nuestro cerebro, el cerebelo juega un papel crucial en nuestra supervivencia. No nos da superfuerza ni la capacidad de volar, pero nos equipa con algo igualmente impresionante: reflejos ultra rápidos. Imaginen que van caminando y de repente un balón viene directo hacia ustedes. En una fracción de segundo, su cuerpo reacciona, se agachan, lo esquivan o lo atrapan con increíble destreza. ¿Magia? No, cerebelo. Este pequeño gigante es un maestro de la anticipación.
procesando información sensorial a velocidades increíbles para predecir y responder a estímulos repentinos. Es como un sistema de alerta temprana, siempre listo para la acción. Desde esquivar un objeto en movimiento hasta frenar a tiempo para evitar un accidente, el cerebelo es el guardián silencioso que nos mantiene a salvo en un mundo lleno de imprevistos. Pero ¿cómo logra el cerebelo esta hazaña de velocidad? La clave está en su conexión directa con la médula espinal, la autopista de información de nuestro sistema nervioso. Esta conexión privilegiada permite al cerebelo recibir información sensorial y enviar órdenes motoras a los músculos en milisegundos, sin pasar por la burocracia del pensamiento consciente. Es como un atajo neuronal que nos permite reaccionar de forma instantánea, mucho antes de que nuestro cerebro consciente siquiera registre lo que está sucediendo. Así que la próxima vez que se encuentren reaccionando con la velocidad de un rayo, recuerden al héroe silencioso que llevan dentro, el cerebelo, siempre alerta, siempre protegiéndonos. Hemos explorado las increíbles capacidades del cerebelo, desde su precisión milimétrica hasta sus reflejos ultrarrápidos. Pero créanme, amigos, esto es solo la punta del iceberg. El cerebelo, con su intrincada red neuronal y sus funciones aún en descubrimiento, sigue siendo uno de los territorios más fascinantes y misteriosos del cosmos cerebral. Si te sorprendió alguno de estos datos sobre el cerebelo, dale like y compártelo con alguien que deba saberlo. Y no olvides suscribirte para más contenido sobre el increíble cuerpo humano. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el próximo video.